Muchísimas gracias a vosotros por compartir esta tarde aquí conmigo y con Grete Stern. También quiero darle las gracias a Lourdes Moreno, que bueno, es la directora artística del museo, que no está, pero bueno, ella fue la que me invitó, ¿no?, a formar parte de estos cursos monográficos, que encantada, creo que soy la que cierro, ¿no?, ya a través de 4 conferencias que han sido. Bueno, para mí realmente es un honor estar aquí porque Lourdes, que me conoce desde hace tantos años, sabe que para mí la fotografía es mi pasión, ¿no?, el arte en general, la fotografía en particular. Bueno, también quiero, por supuesto, agradecer al museo de estas magníficas exposiciones fotográficas que nos están brindando, porque bueno, realmente ya no solo como artista agradezco, ¿no?, el que nos traigan estas maravillosas exposiciones, sino también se lo tengo que agradecer por mi alumnado, que al fin y al cabo son con los referentes que trabajamos día a día en clase, y el poder verlos en directo, pues la verdad es que nutre muchísimo. Bueno, pues en mi caso me voy a centrar en la exposición de los fotomontajes de Grete Stern, ya sabéis que se llaman Sueños, y que nos abren un universo onírico, pues desde luego digno de estudio y además del trabajo de ella como artista. La conferencia, como veis, la llamo Los sueños reveladores de Grete Stern, fotomontaje desde una perspectiva femenina, y también quiero explicar, ¿no?, por qué he dado este título. Porque para mí el fotomontaje, lo primero a lo que me refiero siempre es a lo que la Real Academia Española define. Y tenemos 4 formas de verlo, de forma también muy escueta. Y me parece muy interesante para lo que después Grete Stern nos va a sorprender, ¿no?, con su trabajo. Dice que una de las definiciones puede ser descubrir o manifestar lo ignorado, secreto, proporcionar indicios o certidumbre de algo, hacer visible la imagen impresa en la placa o película fotográfica, y bueno, y con respecto al mundo de la religión, dicho de Dios, manifestar a la humanidad sus misterios. Porque Grete Stern nos revela de diversas maneras su vida y su obra a través de esta serie Sueños, ya que nos deja de ser una especie de compendio de sus aspectos más biográficos y reivindicativos. También, como veremos, Stern tiene una clara condición feminista frente al arte, pero he querido usar la palabra femenina en vez de feminista en el título, que para mí ampara una resolución mayor de significado, en los que no quiero obviar su condición propia de mujer y su feminidad, tanto en su forma como en su propia obra. Y lo digo porque a mí muchas veces, cuando me preguntan que cómo me considero, yo siempre digo que me considero una artista femenina, porque trabajo desde el cuerpo de la mujer, que es desde mi propio cuerpo, y a través del cuerpo de otras mujeres. Entonces, para mí esa vinculación con la feminidad es muy importante. Bueno, deberíamos empezar con la vida de Grete Stern. Aquí la tenemos, bellísima. Nació en 1904 en Elberfeld, en una zona industrial al noreste de Alemania. Pertenecía a una familia judía de comerciantes vinculados a la actividad textil y realizó estudios primarios y el bachillerato en su ciudad natal. Luego empezó clases de música, piano, guitarra, pero lo abandonó al poco tiempo para inscribirse en 1923 en unos cursos de dibujo, publicidad y tipografía de la Escuela de Artes Aplicadas de Stuttgart. 2 años después regresó y volvió a Wuppertal, y allí realizó algunos trabajos de diseño publicitario mientras continuaba dibujando, especialmente retratos, algo que hacía desde la adolescencia y que, como vamos a comprobar, es un género que sigue trabajando hasta el final de sus días. Pero será una exposición de los grandes fotógrafos Edward Weston y Paul Outbridge cuando realmente se despierta la pasión que siente por la fotografía hasta su muerte. Con respecto a su formación, tomó clases particulares de fotografía con Walter Peter Hans, director de este departamento de la Bauhaus, en cuyo estudio coincidió con una de las personas más importantes, ¿no?, de su vida formativa, como es Ellen Auerbach. Y Peter Hans, bueno, pues tenía una destacable visión sobre los objetos, con lo cual siempre exploraba la capacidad física y especial de los mismos. De hecho, en la Bauhaus, la enseñanza de Peter Hans se caracterizaba por utilizar las teorías de Kant, de Platón, de Pitágoras, para mostrar cómo la belleza se construye en la mente y la manera en que se pueden crear obras de arte. Animaba a los estudiantes a concentrarse en los matices, en las texturas, en las transparencias y en las gradaciones tonales. Contextualizando el momento, la fotografía de los artistas de la Bauhaus se inscriben en un proceso experimental, en el que hubo una búsqueda de nuevos ángulos de toma,
y procedimientos de copiado, fotomontaje y collage, combinaciones de materiales y nuevos efectos ópticos, manipulación del negativo y renovación de los géneros, no olvidando los géneros, una renovación, una nueva visión sobre ello, como puede ser la naturaleza muerta, que tanto se trabaja en el campo publicitario, y especialmente lo va a hacer también nuestra artista. Bueno, Peter Hans, anclado en los principios de la nueva objetividad, abogaba por una puesta en escena impecable, una iluminación estudiada al mínimo detalle y un revelado perfeccionista, sin retoque alguno. Pero Stern era más ambiciosa y decidió invertir una pequeña herencia que con ello le permitió ingresar en la Bauhaus, donde permaneció entre abril de 1931 y marzo de 1932, para profundizar en el estudio de las técnicas, algo muy importante. Allí descubrió la nueva visión, la otra cara de la vanguardia fotográfica, que concebía el objetivo de la cámara como una extensión del ojo humano y de sus posibilidades de percepción, con el uso de encuadres sorprendentes, de fuertes contrastes entre luz y sombra, de superposición de toma y de procedimientos científicos como la radiografía. Desde luego, las teorías sobre la tipografía y diseño gráfico de Mulholland y Nash influyeron notablemente en sus trabajos publicitarios, y aunque fue la minuciosidad de Peter Hans lo que estuvo siempre en el trabajo fotográfico de Stern. Greg Stern adquirió el equipo fotográfico de Peter Hans y con un simple ¿quieres compartir el estudio conmigo?, invitó a Helen Auerbach, con la que coincidió cuando estudiaba con Peter Hans, y así se hicieron socias y amigas. Los apelativos infantiles que tenían cada una, que Greg la llamaban Ring y a Ellen Pitt, pues dieron nombre al estudio Reel and Pitt, especializada en fotografía publicitaria. Bueno, pues la actividad del estudio Reel and Pitt se desarrolló entre 1930 y 1933 en dos direcciones. Por una parte, en el campo de diseño de cubiertas de libros y revistas de obras de arte, y por otra, en el área de la fotografía publicitaria. Aunque el dúo artístico vivió los cambios de la República de Weimar, que introdujo un cambio muy grande en la vida de las mujeres alemanas en cuanto a su libertad sexual, su participación política y su función como fuerza productiva, al final no llegó a buen fin, porque su nuevo estatus no gustó tanto al Estado burgués, al considerar su comportamiento como una amenaza para la unidad de la familia y un elemento de desestabilización social. Bueno, de todas formas, esta nueva mujer tuvo su máxima expresión en el mundo de la moda, un mundo más versátil y atrevido, en los que se personificó en la figura de la garzón, un sexo híbrido de personalidad autosuficiente e independiente que desafió las nociones patriarcales de feminidad. Bueno, obras maravillosas como esta de Peter Hans, que es una parodia de la imagen de esa nueva mujer que difundía la publicidad, Soapsuit o Cabeza y guantes, entre otras, demostraban la forma de trabajar de la pareja. Mientras que Stern estaba más interesada en la fotografía experimental y en la disposición formal del objeto, es decir, en la composición, Helen Auerbach se decantaba más bien en hacer las representaciones de la feminidad y la crítica de estereotipos de mujer tan difundidos por la publicidad y el arte. Me gustaría destacar que la subversión de los contenidos de las obras realizadas por Ring and Pitt, enfrentando los contrarios, les sirvió para ironizar sobre los conceptos de tradición y modernidad, sobre la mujer patriarcal y esa nueva mujer ya mencionada. Como veremos, este método de trabajo será aplicado por Stern en su concepto de los futuros fotomontajes que vamos a ver en Sueños, con esa idea de jugar con el doble sentido, especialmente con nosotros, con el espectador. La fotografía Komol, realizada para anunciar un tinte capilar del mismo nombre, obtuvo en 1933 el primer premio de la segunda Exposición Internacional de Fotografía y del Cine de Bruselas, pero la prometedora carrera de Reel and Pitt pronto se vio truncada. A principios del 33, Hitler fue nombrado canciller y las dos mujeres de procedencia judía y con vínculos claros hacia la izquierda se vieron obligadas a abandonar su país y Stern fue hacia Inglaterra. Bueno, quería terminar esta etapa de Reel and Pitt con estos maravillosos fotomontajes en los que trabajan el autorretrato, que me recuerdan muchísimo a la obra de Nicolás de Lecuona y también mirando hacia nuestra tierra, quien conozcáis la obra de Mari García, la conocéis, a la artista Mari García,
también trabaja con esa idea del fotocollage con respecto al ideario femenino. Y la quiero nombrar porque me ha resultado, ¿no?, muy conocida esta obra. Bueno, ya antes, en 1932, Grete Stern y Horacio Coppola coinciden en Berlín y se incorpora a las clases de fotografía recomendadas por Stern. Y allí comienza la relación sentimental con Coppola, con el que contrajo matrimonio en el 1935 y realizó su primer viaje a Buenos Aires, donde presentaron su exposición en la redacción de la revista Sur. Y al año siguiente nace su hija Silvia, pero en Inglaterra, ¿vale?, se aseguró, ¿no?, el pasaporte británico. Y bueno, pues comienza también a hacer, bueno, se establecen en Argentina, ya una vez nacida su hija, y comienzan a hacer retratos de intelectuales y artistas desde el año 40, año en el que también nace su hijo Andrés, y además hace trabajos para importantes editoriales y agencias de publicidad. Bueno, en 1943 realiza su primera exposición individual en la Galería Müller y se divorcia de Coppola. Y bueno, en este periodo también realiza muchas fotografías en plena calle, muy vinculada a la street photography, fotografía de arquitectura, de vivir el día a día de Argentina. Y muy interesante también cómo trabaja en los patios de Buenos Aires, una serie que continuó hasta mediados de los 60. Aparte de los fotomontajes que vamos a ver a continuación, con los que trabaja semanalmente. Pero también es interesante ver esa capacidad, que la voy a repetir más adelante, que tiene de trabajar los diferentes géneros y las diferentes técnicas de una manera sorprendente. Bueno, en 1956 fue convocada para organizar y dirigir el taller de fotografía del Museo Nacional de Bellas Artes, cargo que desempeña hasta 1970, y en el 58 adoptó la nacionalidad argentina. Y al año siguiente enseñó fotografía en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional del Noreste, mientras, además, también documentaba los temas regionales. En 1964 obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes para trabajar sobre las costumbres y el hábitat de los aborígenes del Gran Chaco. Bueno, pues recorrió casi todas las provincias argentinas realizando series fotográficas, viajando durante 3 meses por el Gran Chaco y documentando la vida de cada uno de los habitantes. Bueno, hoy estas series son reconocidas como la primera gran documentación social en la historia de la fotografía argentina. Y haciendo un paréntesis, pues quiero recalcar la adaptación que tiene Grete Stern con respecto a cada uno de sus trabajos, y hay que valorarlo. No se encasilla en ningún momento, sino que sabe realmente adaptarse a todos los proyectos que le plantean, y realmente es algo muy difícil y fascinante por su parte. En 1985 decide abandonar las prácticas de la fotografía y regala el equipo a todo su alumnado y colaboradores, y tras una incesante labor fotográfica en Argentina, fallece a los 95 años de edad en Buenos Aires, en un 24 de diciembre de 1999. Bueno, con ello, tras ver su vida, vamos a pasar a concretar más el tema que nos lleva, y nos vamos a ver qué es lo que trabaja en la revista Idilio, que es la base de los sueños de Grete Stern. El 26 de octubre de 1948 veía a la luz la revista Idilio, una publicación pionera en Argentina en la que serían posteriormente las revistas del corazón que nosotros conocemos. Ostentaba ser juvenil y femenina, gracias a la novedad de incluir por primera vez en el país relatos sentimentales en forma de fotonovela. También publicaban consejos para el hogar y artículos sobre moda, pero Idilio, de la editorial Abril, incluía una novedad, que a diferencia de las anteriores secciones, no ha vuelto a formar parte de un contenido habitual en las revistas para el público femenino. Era un consultorio de psicoanálisis. Aunque la idea era difundir de alguna manera nociones de psicoanálisis a nivel muy elemental, la iniciativa obedecía a la lógica del mercado, a la certeza de que ofreciendo este tipo de contenido, pues se aumentaban las ventas. Y efectivamente, se aumentaron. La estrategia funcionó e Idilio se convirtió en una de las revistas más populares de Argentina, llegando a vender más de 300.000 ejemplares a la semana. Bueno, pues la sección de El psicoanálisis te ayudará, a partir del número 10, pasa a llamarse El psicoanálisis le ayudará, y fue un trabajo en colaboración y coordinado por el sociólogo Gino Germani y el psicólogo social Enrique Buttelmann, e ilustrado, como no, por Grete Stern.
Y eso ocurrió entre los años 1948 y 1951. Bueno, pues fue Richard Rest el seudónimo que emplearon Germani y Buttelmann para los comentarios y consejos a las lectoras. Al respecto, Grete Stern volcaba en imágenes aquellas epístolas empleando el lenguaje del fotomontaje, conocido por ella, ya sabemos, en su año de formación en Alemania. Bueno, el mensaje por el cual se invitaba a las lectoras a participar en la sección era el siguiente. Dice: queremos ayudarla a conocerse a sí misma, a fortalecer su alma, a resolver sus problemas, a responder sus dudas, a vencer sus complejos y a superarse. Escriba a sección psicoanálisis, redacción de Idilio, Piedra 113, Buenos Aires. En esta sección queremos poner a su alcance, en la medida en que se lo permita el medio empleado, la ayuda que el psicoanálisis puede proporcionarle para resolver sus problemas. En este y en los números sucesivos publicaremos las contestaciones al cuestionario que aquí se publica y en algunos casos contestaremos directamente. Invitamos pues a todos los lectores y lectoras a escribirnos sin miedo, sin vacilaciones, pues solo encontrarán humana comprensión y leal ayuda. Firmado por el profesor Richard Rest. Bueno, pues el público de Idilio estaba formado principalmente por amas de casa, empleadas domésticas, adolescentes argentinas de diferentes lugares del país y, por supuesto, de diferentes posiciones sociales. Entre los sueños abundaban los que Germani y Buttelmann denominaban sueños de ambición y sueños de presión, en los que la protagonista mostraban problemas originados por las neurosis de la vida moderna, como tener una vivienda, un living, como decían allí, lograr casarse con una persona de prestigio o sentirse apresada en una realidad que no creía merecer. Entre las imágenes, la mujer representada por Stern pertenecía a la clase media y mostraba aspiraciones de mejorar socialmente, bien en su papel de ama de casa, bien en el de mujer independiente y trabajadora. Sin lugar a dudas, las imágenes del psicoanálisis le ayudarán fueron uno de los aciertos de la sección, no solo por contribuir un trabajo artístico de primera línea, sino por la capacidad del fotomontaje para representar imágenes oníricas. El proceso de creación de los fotomontajes para el análisis le ayudará empezaba con la recepción del sueño enviado por su público, que normalmente era, por supuesto, femenino. Stern recibía la carta original de la lectora, acompañada del comentario de Germani, y con estos dos recursos de inspiración creaba un fotomontaje repleto de narratividad y mensaje. Y ahora, ¿qué ocurría? Que Stern tenía en cuenta las indicaciones que le hacía el profesor Rest, incluso escuchaba si querían incorporar alguna indicación, pues algún escenario expresivo o amable, o incluso le podían decir si era mejor que tuviera un formato vertical o horizontal. Ella desde luego lo escuchaba todo. Pero también debemos tener en cuenta su habilidad para montar imágenes fotográficas en una época en la que los recursos técnicos disponibles para este tipo de montaje eran casi inexistentes, ya que hoy día tenemos una serie de programas informáticos, desde luego la labor nos la dejan mucho más facilitada. Bueno, a pesar de la calidad artística de los fotomontajes de Stern, ni ella ni los responsables de la sección, ni siquiera los dueños de Idilio, los valoraron en un primer momento. Los originales quedaron en poder de la editorial Abril y con el tiempo acabaron siendo destruidos. De las 140 piezas aproximadas y a ritmo de una por semana, en el archivo de Grete Stern solo quedaron 46 negativos. El resto de fotomontajes rescatados pues fueron de las hemerotecas que estaban conservando en la revista Idilio, a excepción de 5 que a día de hoy creo que todavía no se han encontrado. Así que bueno, ese es el material con el que contaban, pero es que tampoco ni siquiera conservaban las cartas de las lectoras, siendo al fin y al cabo la fuente de trabajo de Stern y sus compañeros. Hay un par de cuestiones que me gustaría destacar, una vez visto el plan de trabajo del profesor Rest y Grete Stern. Por una parte, en muy pocos casos, los consejos de Rest, del profesor Rest, fueron atrevidos o mordaces. Por el contrario, la mayoría de las veces quisieron organizar la vida de las lectoras, facilitándole un salvoconducto a la felicidad conyugal. Pero, por otro lado, Grete Stern utilizaba su fotomontaje con una mirada crítica y cuestionadora de los roles impuestos que poco tuvieron que ver con los comentarios que realizaban sus compañeros. Y fijaros, ¿no?, qué mérito que ella realmente sí que brindó su mirada en esos fotomontajes. Y también, llegado a este punto, me gustaría destacar una idea que lanza su propia hija. Y dice:
Mi madre era de las pocas personas de la revista que no usaban seudónimo, firmaban Greta Stern, porque no tenía ningún complejo, respetaba su trabajo, eso es muy importante. Mientras que otras personas del equipo editorial, personas del ámbito intelectual que habían sido pues desplazadas de la universidad, usaban seudónimos, como hemos visto el profesor Richard Rest. Bueno, también según recuerda su hija Silvia Coppola, su madre nunca pensó que fuera tan mordaz en su fotomontaje. Los sueños eran en realidad una tarea de encargo para ganarse la vida, pero desde luego siguiendo una línea de conducta y se tomó muy en serio su trabajo. A pesar de esta afirmación, sus convicciones estaban presentes en cada una de sus creaciones. Como bien indica uno de los artículos que he leído, firmado por María Laura Rosa, sobre la serie de sueños de Greta Stern, dice: no es de extrañar que esta mujer, que tenía una actitud individual y libertaria frente a la vida, reflejara en sus trabajos de idilio su experiencia personal y su propia perspectiva de género, lo que claramente rompieron con muchos de los estereotipos limitantes propios de aquel entonces. Bueno, toda esa crítica viene de los años en que Stern trabajó en Argentina, ya que ocurrieron las reformas de acceso al sufragio para la mujer impulsada por Eva Perón. Pero, sin embargo, estas dos fuertes personalidades femeninas de la época, Stern y Perón, por supuesto, distaban ideológicamente, ya que Perón mantenía el discurso de la mujer abnegada y dedicada al cuidado del hogar y de la familia, mientras que Stern trabajaba independientemente y se relacionaba libremente con sus colegas sin miramientos ni prejuicios. Volviendo a los recuerdos de su hija, comentaba Silvia Coppola: ella iba a veces con el pelo a lo garzón, tuvo épocas en las que se pintaba mucho y otras nada, casi siempre con el pucho en la boca, un estilo completamente fuera de los cánones aceptados en esta época. Incluso un profesor de su colegio le llegó a decir: las mujeres que fumaban eran poco más que putas. Pero mi mamá no se sentía una transgresora, ella pensaba que tenía derecho a hacer lo que le diera la real gana. Bueno, pues así también, visto desde un punto de vista técnico, no es casualidad que Stern eligiera el lenguaje del fotomontaje para representar sueños, porque además fue ella misma la que propuso la técnica para trabajar los sueños. Dado que la juxtaposición, condensación, así como los cambios de escala, se acercaban más exactamente a ese mundo onírico y a un lenguaje que le otorgaba más libertad de expresión. Bueno, Greta Stern dio una conferencia en 1986 en el Fotoclub Argentino y afirmó: no fueron los fotógrafos los primeros que hicieron de este juego con la fotografía un medio gráfico mundialmente reconocido, sino los artistas plásticos que integraban los movimientos Dada y surrealismo. Ellos descubrieron en la fotografía un elemento nuevo y distinto para la realización de sus composiciones, en combinación con el dibujo y la pintura. Sin lugar a dudas, la influencia en primer momento del movimiento Dada y ante todo el surrealismo vamos a ver en su serie Sueños, que tiene una impronta directa en su fotomontaje. Bueno, llegado a este punto también nos podemos preguntar: ¿qué es un fotomontaje? Perdonad. Bueno, muchas son las formas que podemos ver en la descripción de esta técnica. Me interesa la que dice la propia Greta Stern, que dice que es como la unión de diferentes fotografías ya existentes o a tomarse para este fin, para crear con ellas una nueva composición fotográfica, y de esta manera surgen numerosas posibilidades para la composición, entre ellas pues juntar elementos inverosímiles. Pero también me interesa mucho la idea de la directora de la revista Exit, Rosa Olivares, experta en fotografía, que escribe en el número 35, que además tiene el título de Cortar y pegar, y relata así lo que es para ella el fotomontaje, el fotocollage. Dice: técnicamente el fotocollage tiene distintas fórmulas, distintos caminos para conseguir una sola realidad, la unión de diferentes imágenes que conforman otra diferente y que casi siempre compite conceptualmente con las que la originan. Además, Olivares recalca que uno de los aspectos más importantes de esta técnica de superposición y fragmentación es la crítica social, la ironía, el combate político, la burla de la realidad y el combate visual con lo establecido. Siguiendo con la forma de trabajar de Stern, me fascina cómo la propia artista explica las diversas técnicas que lo dio, pues bueno, de nuevo en el Fotoclub Argentino, que después además lo publicaron en una revista, en Fotomundo, en 1994,
Es un poco denso, pero es que me interesa muchísimo que veáis cómo ella comprende las 3 formas de trabajar el fotomontaje. Bueno, la primera forma dice, hay varias técnicas para la realización del fotomontaje. Se puede proyectar, por ejemplo, los elementos que lo componen directamente sobre el papel fotográfico por medio de la ampliadora. Se mueve la ampliadora según el tamaño deseado. Se mueve el papel que recibe la proyección según el lugar que debe ocupar la imagen. Se tapan partes del negativo o del papel para que no se proyecte el negativo entero o para dejar en el papel lugares en blanco para recibir otras proyecciones y evitar que una fotografía cubra la otra, siendo este último a menudo el efecto buscado. Sé que muchos de vosotros habéis trabajado en el laboratorio, ¿verdad? Y sabéis que es una forma bastante difícil de trabajar el fotomontaje. Bueno, para entenderlo mejor, vamos a contar con el ejemplo de Henry Pritchard Robinson. Ya sabéis que es un artista inglés considerado como uno de los padres del pictorialismo fotográfico y del fotomontaje. Su aportación a la historia de la fotografía es muy importante porque fue uno de los máximos defensores de la fotografía como arte. En 1858, Robinson exhibió Fading Away, una imagen impresa hábilmente de 5 negativos diferentes. El fotomontaje se realizó mediante la técnica de positivado por contacto, conocida como impresión combinada. Y puede hacerse bien cambiando los negativos en la ampliadora, o bien si contamos con más de una ampliadora, pues vamos moviendo el papel fotosensible. Y de verdad que realmente ya contemos con una ampliadora, contemos con varias ampliadoras, sabemos que hay que ser muy preciso y muy meticuloso para que realmente nos salga bien el fotomontaje. Y bueno, os traigo aquí tanto como quedó la obra final con esos 5 negativos, como una de las pruebas que hizo de la chica yacente, para que veamos pues, cómo fue uno de los negativos que utilizó a la hora de trabajar esta técnica. Vamos a la siguiente técnica, más densa porque es la que ella principalmente trabaja. Dice, los montajes que expongo están realizados de otra manera. Primero preparo un boceto, un dibujo a lápiz que indica la diagramación y los elementos fotográficos que compondrán el montaje. Veamos, un fondo de nube, una playa de arena en primer plano, en el que se ve una botella de vidrio con una chica encerrada en ella. Amplío los negativos de acuerdo a este boceto. Las nubes y la playa las obtengo de negativos de mi archivo. Tomo una fotografía de la chica sentada en la posición que indica el boceto. La amplío a un tamaño que permita colocarla detrás de la botella real, de modo que produzca la impresión de que la chica está encerrada en la botella. Fotografío el conjunto y lo recorto. Luego ensayo el tono de los fondos, el cielo con nubes y la playa de arena, para que den relieve a la botella. También ensayo el tamaño de la botella respecto del fondo, probando qué tonalidad y tamaño relativo me convienen. Yo me inclino por este sistema, que me permite decidir visualmente, no intelectualmente, moviendo e intercambiando los elementos fotográficos hasta que logro la composición que me satisface. A continuación, pego la fotografía en el orden elegido. Si lo considero necesario, agrego elementos gráficos, tales como sombras, bordes subrayados, etc. También es útil el retoque en el montaje, agregando o suprimiendo lo que uno desea. En este caso nos hallamos ante una combinación de elementos gráficos y fotográficos. Como no, y lo diré a continuación, es el método de cortar y pegar. Y tenemos aquí a un artista, José María Escalona, que trabaja el fotomontaje de esa manera, de forma maravillosa. Bueno, también lo vemos en la obra de Hannah Höch, que desarrolla esta técnica. Es decir, a base de herramientas tan simples como tijera, bisturí, pegamento, siempre con la base de la imagen impresa para trabajar sobre ella, pues subvertimos el significado de la obra original y mientras que en la actualidad podemos bien fotografiar o escanear el resultado final, Stern está claro que la fotografiaba con esta nueva interpretación fotográfica, mientras que Horacio Coppola las positivaba para llevarlas a la edición. Por último, bueno, aquí tenemos otra de las obras de Hannah Höch para que se vea bien, yo creo que se entiende bien, ¿verdad?, el cortar y pegar del método de Grete Stern. Por último, otra manera de trabajar, más complicada que la que acabo de describir, pero que produce buenos efectos de espacio, de luz y de sombra, de verosimilitud, es el siguiente. Se colocan las diferentes fotografías que integran el montaje, sueltas o entre vidrios, o apoyadas en palitos o cartones, en el orden que les corresponde, como si se tratara de un escenario. Si lo veo necesario, puedo dejar algunos elementos fuera de foco.
Al fondo, las nubes, la playa de arena más cerca de la cámara y al final de la playa o entre la playa y nubes la botellita con la chica. Ninguna fotografía toca a la otra. Esto da la posibilidad de producir nuevos efectos por medio de la iluminación. Finalmente, fotografía todo este escenario. Bueno, pues dicha técnica la podemos contemplar a través del artista Daniel Gordon, en la que su forma de trabajar es muy interesante, porque además suele crear de manera escultórica estas obras para luego hacer estos collages de grandes dimensiones, a escala humana. Utiliza su propio cuerpo como referencia y estos collages, una vez terminados, los fotografía, porque al fin y al cabo quedan, como ha dicho, una especie de escenario, como una especie de diaporama que fotografía con su cámara de gran formato. Aquí, fijaros cómo se ven los efectos de luces y sombras que decía Stern. Yo creo que se ve muy bien, ¿verdad? Ay, aquí, el puntero. Cómo crea, gracias a crear esta especie de escenario y a trabajar con la iluminación, pues crea el resultado mucho más volumétrico. Bueno, pues una vez vistas las diversas técnicas con las que trabaja Stern, debemos tener en cuenta el escaso tiempo con el que contaba para trabajar sus fotomontajes de sueño. Estamos hablando de uno por semana y por ello utilizaban las imágenes ya fuera para los fondos, los recursos que necesitara, los detalles o bien de su propio archivo personal, introduciéndolas en su propio trabajo o incluso, si no eran de ellas, podían ser de Horacio Coppola. Y por supuesto, como ya hizo en Alemania, contaba con personas cercanas con las que posara como modelo, especialmente su hija Silvia y su empleada a la que llamaban Cacho, que trabajó para la familia durante décadas con una relación muy íntima y personal. Bueno, perdonad. Vamos a ir introduciéndonos en la serie ya de sueños, en la que podemos disfrutar en la sala de este museo. Y decir que Greg realizó todos los trabajos para Idilio con una convención básica. El personaje del sueño, esto es, la propia lectora, siempre está presente en la imagen, ya sea de un modo explícito o implícito. En el primer caso, que suele ser el más frecuente, la vemos participando como en un momento congelado en una versión onírica, como si fuera un fotograma de una película. En el segundo, la cámara fotográfica toma el papel de la protagonista gracias a una mirada subjetiva, haciéndolo más empático incluso. Mi forma de ver los sueños va a estar relacionada con una iconografía patente de la historia del arte. Voy a relacionar los fotomontajes de Grete Stern con obras artísticas que o bien han podido ser fuente de inspiración para nuestra fotógrafa o que los conceptos confluyen en nuestro ideario iconográfico, en nuestra cultura visual y bueno, al final terminamos trabajando con ideas muy similares unos con otros. Creo que es enriquecedor ver esas otras versiones de una imagen llena de significado e intención para guiarnos a través de los sueños y pesadillas interpretados por Grete Stern. También señalar que aunque me voy a basar especialmente en los 25 fotomontajes que podemos disfrutar aquí en el museo, pues añadiré algún otro que pueda enriquecer el discurso. Vamos a comenzar con el sueño número 7, ¿Quién será?, en el que se nos muestra a una modelo contemplándose en un espejo que multiplica su reflejo. Bueno, ya sabemos que el espejo se relaciona en numerosas ocasiones con la mujer, la belleza, la vanidad, pero además, como señala Cirlot, es un símbolo de la multiplicidad del alma. Así podemos encontrar una de las muchas versiones que Claude Cahun realiza sobre el autorretrato, en el que no solo trabaja con su reflejo en el espejo, sino que mira a cámara con aire desafiante, alejada de la belleza tradicional asociada a la mujer, y se muestra aquí como un ser asexuado y andrógino. En Sueño número 1, Artículo eléctrico para el hogar, se palpa una clara alusión a la mujer como sujeto pasivo, ya que es una mujer lámpara de ojos casi durmientes que espera la orden de ser encendida por una gigantesca mano masculina. Es decir, que el imaginario masculino ha tratado el cuerpo de la mujer como si un objeto más fuese. Esta objetualización del cuerpo femenino a lo largo de la historia, especialmente de la historia del arte, va de la mano de la normalización y naturalización de la violencia sobre ella y sobre su cuerpo. Desde las escenas míticas del periodo clásico hasta hoy día, pues sobre todo representado por la publicidad. Pues nos encontramos con la idea de esa mujer
objeto formando parte de nuestra cultura visual. E igual lo hace por la violencia, ¿no?, que se ve sobre nuestros cuerpos. Stern bebía de las influencias del surrealismo y del dadaísmo y criticaba el sometimiento y la opresión de la mujer mucho antes de que estallaran los movimientos de las reivindicaciones feministas. Hay que darle desde luego ese mérito a Grete Stern. Con el mismo concepto entiendo el sueño número 31, Made in England, siendo una versión mejorada, como vemos, del sueño 101, Los sueños del pincel, donde una cabeza femenina se incrusta en el extremo de un pincel común, empuñado por una mano de hombre que pinta una pared. La cabellera de la joven, convertida en la seda del pincel, se dobla al impulso de la pincelada. Así, no solo se comenta el trato utilitario al que es sometida la mujer herramienta, sino que se ironiza con uno de los encantos físicos femeninos más valorados y clásicos, es decir, la cabellera. Y de ahí os recomiendo yo creo que uno de mis libros favoritos, que se llama La cabellera femenina, de la historiadora del arte Erika Bornay. Si no la conocéis, la verdad es que tiene una serie de libros sobre género y mirando hacia el siglo XIX, interesantísimo. Bueno, por último, el dato más inquietante: en el rostro de la modelo se advierte una especie de éxtasis amoroso. La idea de este trabajo le gustó tanto a Grete que lo modificó y lo mejoró, porque su hija afirma: en el curso del tiempo, mi madre modificó algunos fotomontajes, les cambió el título. Mi madre siempre pensó que había reflejado la situación de la mujer desde su propio punto de vista, el de una persona que venía de la vanguardia europea, con otra mentalidad, eso sí. En la nueva composición pues varía el fondo, la posición de la cabeza y más levemente el escorzo de la mano y el pincel. Aparentemente, pues simplemente fue una alteración estética, en plástica. Quiso mejorarlo visualmente. Aquí se ve la primera versión, interesantísimo, ¿vale? El negativo bueno, ya el positivo que utiliza para esa segunda versión mejorada. Bueno, ello también me lleva a pensar que fueron las esculturas eróticas de Allen Jones las que lo hicieron más que conocido, polémico, en las que representaba a mujeres en posturas provocativas como parte de muebles, convirtiéndolas en objetos. Las esculturas fueron tachadas de misóginas por reducir a la mujer a un mero objeto que, sin embargo, en sentido estricto, reflejaba la relación de las féminas en la época y cuestionaba la dominación masculina. El artista se defendió de las acusaciones de machismo y dijo: mi intención, que siempre es la misma, era ofender a los cánones artísticos, no a las personas. Bueno, ya cada uno podemos interpretarla de la manera, conociendo también el trabajo de Allen Jones. Otra de las ideas que trabaja Stern es la fragmentación del cuerpo femenino. Ya en la cámara de por sí fragmenta trozos de la realidad. Cuando nosotros cogemos una cámara y usamos el objetivo, ya estamos fragmentando una parte de la realidad. Pero si además, gracias al fotomontaje, se secciona cada una de esas partes que deseamos después montar, pues de ahí sacamos una reinterpretación de esos fragmentos. En el sueño 26, el ojo eterno, perdonad que os he hecho spoiler, el ojo eterno, Stern juega tanto con ese gran ojo redentor como esa movilidad, ¿no?, de esas manos que se antojan suplicantes, y de ahí la lectura que yo llego a hacer, a interpretar a través del ojo de Horus, que es un símbolo proveniente de la mitología del antiguo Egipto y el cual se le atribuían connotaciones vinculadas a la salud, la protección y la reparación. Pero también, estoy aquí con el ojo de Horus. También Hannah Hawk realizó El ramo, una obra repleta de color, hecha de recortes de periódicos, de una treintena de ojos que lanzan miradas multidireccional, una mirada que nos habla de distintas otredades y visiones existentes y que tanto contrasta y rompe con el concepto de mirada interior o mirada vigilante que Stern puso en tela de juicio con su obra Ojo Eterno. Bueno, sueño número 16, Sirenas de mar, como en el sueño número 10, Cuerpo celeste, que lo veremos también a continuación. La fragmentación de los cuerpos descontextualizados aportan un anonimato necesario para los órganos desnudos y desprotegidos de elementos externos. Las manos masculinas moldean a modo de creador supremo a una especie de Venus que surgen de la espuma del mar. ¿Y de dónde viene esa idea? Pues desde luego a mí rápidamente se me vino la obra de Botticelli, El nacimiento de Venus,
Y también tenemos la siguiente obra, como hemos dicho, el número 10, de Cuerpo Celeste, donde los planetas bailan alrededor de un torso que se acomoda como los cuerpos esculpidos que trabajó la fotógrafa Victoria Diel. Bueno, incluso en el sueño número 46, Extrañamiento, se nos presenta una escena con claros tintes surrealistas en los que los elementos narrativos del fotomontaje se profundizan en un cuerpo de mujer fragmentado que avanzaba hacia un hombre en actitud de espera, y lo hace en paralelo a una fotografía tradicional de una novia vestida de blanco y con un ramo de flores en la mano. Fijaros qué interesante, aquí se fragmenta o casi se despelleja, ¿no?, a la mujer, mientras que en esta ocasión lo que hace es fragmentar cada uno de los trozos de la fotografía. Fijaros que yo he visto, hará unos 4 o 5 años, que la multinacional Zara hizo una editorial con cuerpos fragmentados de esta manera. Fijaros qué interesante, ¿no?, como las propias multinacionales van cogiendo esa idea de la fragmentación del cuerpo. Pero también será la obra de Humberto Rivas la que trabaje también esa fragmentación del cuerpo femenino, en este caso con forma de cruz. Por otra parte, la relación de la mujer y la naturaleza ha sido ampliamente estudiada y representada en la historia del arte. Aunque lo interesante es la relación que combina especialmente cuando la mujer es la artista. Si miramos atrás, las mentes decimonónicas masculinas pues separaban los conceptos hombre y mujer como la cultura y la naturaleza, y además y respectivamente se definen a través de adjetivos determinantes como alma-cuerpo, espíritu-materia, razón-emoción, pensamiento-sentimiento, trascendencia-inmanencia, superioridad-inferioridad. Bueno, si la naturaleza se considera fuerza femenina, el cuerpo de la mujer se convierte en una unidad entre la creación y la procreación, y permanentemente aquello que la define e identifica estará relacionado con las cualidades del ser natural, la intuición, la pasión, el sentimiento o la sensibilidad. Grete Stern también contempló esa relación que vive la mujer con la naturaleza desde varias perspectivas, como podemos observar en estos sueños, en el número 43, donde la mujer observa cómo su vida transcurre aferrándose a la tierra como símbolo de la fertilidad, un destino irremediable que era marcado por la sociedad que le tocó vivir en el momento. También será la artista Anne Bridgman la que nos muestra una obra caracterizada por estos desnudos femeninos, normalmente en entornos exteriores y de carácter dramático, con un fuerte sentimiento de unión hacia la naturaleza. Por otra parte, de contemplar un binomio mujer-naturaleza es cuando se adquiere un rol animalístico. Bueno, el historiador de arte Bram Dijkstra explica que los artistas del siglo XIX buscaban afinidades entre los animales y las mujeres, hasta llegar a crear prácticamente relaciones sexuales entre ellos. Por ejemplo, en la literatura tenemos el caso de La Bella y la Bestia, que podemos ver transformado en esta maravillosa litografía de mano del artista Walter Crane. Y sobre los temas de la cultura clásica nos acercamos a una serie de referencias que emparejan a la mujer y a la bestia, igualmente como en este sueño número 3, que además a mí me recuerda totalmente a esas formas que el dios Zeus, ¿no?, adquiría para intentar acercarse a sus amadas o amantes, ya fuera modo de cisne, modo de toro blanco. Y esta idea pues la podemos contemplar en la obra de Tiziano, El rastro de Europa, siendo solo uno de los muchos ejemplos que existen sobre este relato. También me resulta muy interesante el fotomontaje Sueño número 45, donde la protagonista, con la boca oculta por un abanico, está cómodamente encerrada entre unos barrotes de una jaula de pájaros, como si ya hubiese conseguido el apartamento de su sueño. Mientras que el profesor Rest escribía en la columna sobre una chica que, debido a la gran cantidad de falsos prejuicios que le impedían la libre y franca manifestación de su ser, siendo prisionera de sí misma en su vida cotidiana, pues la intención de nuestra fotógrafa fue otra muy diferente, y se acercó al plano de lo social, poniendo su énfasis en la crítica a la visión peronista de la sexualidad y domesticación de la mujer,
que opone confort y complacencia con opresión casi abyecta, configurando una visión muy crítica e inequívoca del ideal femenino. A mí esta obra me ha venido a la mente pues la visión, ¿no?, la obra de Louis Bourgeois titulada Zelda, que se creó con un único propósito: contar su historia, mostrar el dolor y el miedo. Se trata de un mecanismo para olvidar y perdonar la traición y el abandono de la que fue víctima Louis Bourgeois. Bueno, siguiendo con la idea de esa mujer atrapada, apresada, contamos con el sueño número 5, Botella de mar, en el que Esther tocó el tema de la mujer fatal, aquella que se encerraba en un frasco de cristal, un material que le permitía actuar y visualizar las diferentes situaciones, pero que la mantenía alejada de cualquier sentimentalismo, utilizando el amor, o lo que creía que era amor, para hacer carrera o conseguir un ascenso social mediante el matrimonio. Ello pues me llevó directamente a pensar en una de las imágenes publicitarias que utilicé para mi tesis doctoral, con esta campaña de Jean-Paul Gaultier dentro del perfume Fragile del año 2000. Y aquí podemos ver cómo existe esa fémina con tintes vampíricos que está dentro de un frasco de cristal del perfume con forma de globo o bola de nieve, en el que permanece, al fin y al cabo, acristalada. Vemos el afán de encerrar a las llamadas mujeres fatales por ser un posible peligro para la sociedad. Aunque el sueño número 4, Sirena de agua dulce, no se encuentra en esta muestra, sí la he querido poner porque me gusta asimilarla, la vi y visualmente ya la tenía emparejada con la obra el fotomontaje de Dora Maar, en el que ambas artistas contemplan a sus mujeres encerradas en sus propios mundos. Bueno, entendiendo el modelo de mujer que se quería imponer en la Argentina de mitad de siglo, no me extraña que las féminas tuvieran sueños o pesadillas con los libros. Libros que las aplastan o solo les sirve de campo de cultivo, que ojalá también fuera para su intelecto. Y Grete Stern lo reinterpreta de esta manera en el sueño número 6, en este primero, en el que minimiza la modelo para maximizar los objetos siendo envuelta por el saber de cada volumen. En la actualidad contamos con la artista Alicia Martín, que crea otro tipo de relación con los libros. Por los libros y a Alicia Martín se necesitan, se equilibran, establecen un diálogo infinito basado en la temporalidad y una profunda carga simbólica. Bueno, también pasamos a la idea de la literatura y la ilustración. Y esto queda patente en esta obra de Grete Stern, en la que a través de, imagino que ya se viene, ¿no?, el imaginario a la cabeza, a través de esta obra y esta, El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, que se trata de un cuento para adultos en el que se tocan cuestiones esenciales de la relación con los demás, todo visto desde la visión de un niño. La crítica pues se acentúa al interpretar al infante como un adulto, ya que si nos planteamos cómo se concibe en la vida real esa naturalidad del niño, esa ingenuidad, pues se rechazan los razonamientos juveniles, dándole al adolescente escasa responsabilidad, escuchándolo bien poco, apartándolo de la vida adulta, hasta alcanzar una edad fijada en los que se los considera maduros. Bueno, volvamos a ese lado oscuro. Habíamos visto un sueño con ese lado oscuro, volvamos a este que no es mucho más evidente, el lado oscuro de la feminidad, que aunque no es tan patente, ¿no?, realmente no en todos sus sueños, pero aquí sí que se ve claramente. Este sueño número 22, Último beso, podemos contemplar a una viuda negra, a una especie de mantis religiosa que consume al varón hasta llevarlo a la muerte a través de las propias tumbas asentadas en un universo terrenal. En el arte del siglo XIX predominó la representación de la femme fatale, que era sinónimo de sexualidad y destrucción. Y, de nuevo, recomiendo un libro de Erika Bornay, el de Las hijas de Lilith, interesantísimo. Y aunque, bueno, los primeros artistas que empiezan a hacer ese uso de la femme fatale, que encarna esa belleza turbia, inquietante y misteriosa, pues son los prerrafaelitas, a mí me ha recordado muchísimo a este fotomontaje de Josep Renaud, titulado Final feliz, dentro de la serie Fata Morgana, que aunque con una composición diferente, juega con un mensaje muy similar.
Ya sabéis que él tenía un pronunciado espíritu crítico y escupió a través de su fotomontaje su idea sobre la vida americana que Estados Unidos pretendía vender. Grete Stern sigue mirando al pasado en Sueños número 39, en el que aparece una joven mirando un clavo apuntalado en su pie y además está rodeado por más de ellos. Claramente nos lleva a una iconografía clásica, ¿verdad? El espinario Niño de la Espina, que se cree que su función de esta escultura fue homenajear a un pastor llamado Martius, que recibió el encargo de enviar un mensaje. Fue tal su diligencia que no paró hasta entregar el mensaje. Una vez conseguido, comenzó a quitarse una espina clavada en su talón. Tal vez el mensaje a la mujer sea de que hasta que no termines sus quehaceres no te quites el clavo que te molesta. En esta ocasión vemos en este sueño número 15 el mito de Sísifo, como metáfora del destino de la mujer. Sísifo fue fundador de Corinto y su inteligencia lo llevó a obtener beneficios, incluso más allá de la ética, y en consecuencia siendo sometido a una dura condena en el inframundo por burlar a la muerte y enojar a más de un dios. También volvemos a verlo en esta interesantísima y bella obra de Tiziano. En este sueño, en el 44, titulado La acusada, tenemos una clara referencia, no sé si también os lo estáis imaginando, a la expulsión de Adán y Eva del paraíso terrenal de Masaccio en la capilla Brancacci. Tanto Stern, bueno, lo vuelvo a poner, ¿vale? Tanto Stern como Masaccio juegan con esa misma narratividad, ese paralelismo. La urbe sería un espacio seguro y despreocupado, como fue el paraíso. Convierte así, por contraste, el exterior en sinónimo de incertidumbre, de peligro, perturbando e implicando al ciudadano, ya que el castigo sería una expulsión al ser acusado y desterrado, al fin y al cabo, de su zona de confort. Y además comprobamos cómo Stern se valía de los recursos que tenía más a mano. En este caso volvemos a la obra y cómo utilizó un negativo de Coppola para facilitar el trabajo por los tiempos de entrega. Tenía solo una semana para trabajar y, como hemos dicho, tiraba de archivo ya fuera suyo o de Coppola. Bueno, no quiero terminar sin hacer un guiño al cine, y son muchos los sueños que me llevan a ello, especialmente a la estética discoriana, como es el caso de la película Vértigo. Yo veo esta imagen y veo vértigo. Mirad, aquí lo tenemos. Sabéis que el propio Alfred Hitchcock sufría de esta condición, tenía vértigo. Gracias a este film se popularizó en la pantalla grande el llamado efecto vértigo, que era un plano característico para crear un efecto de la acrofobia que padece el protagonista y siempre con una clara mirada subjetiva. Varios son los sueños en los que la protagonista tiene miedo a caer, ¿no?, de sus propias vidas, temerosa de perder el equilibrio y no poder tener potestad ante sus propios deseos. Y tampoco quería terminar sin hacer mención a una gran fotógrafa, una gran artista, como es Cindy Sherman, fotógrafa que llevó la estética del cine hitchcockiano al plano fotográfico, en la que la artista vive atemorizada por una mirada que la persigue, que no dejamos de ser nosotros mismos, pero que nos complace con esta maravillosa estética en blanco y negro de misterio, vulnerabilidad y voyerismo. Y al fin y al cabo, fijaros como ambas, Cindy Sherman y la modelo de Grete Stern, están luchando contra unas puertas cerradas. Se encuentran al final fuera, ¿no?, de su propia vida, a lo mejor la vida que quieren vivir. Bueno, pues me gustaría acabar con una cita de Grete Stern que nos sintetiza su propio trabajo y su reflejo artístico en cada una de sus obras. Y dice: para mí, en todo caso, la fotografía es un medio con el que me expreso y que requiere, como afirma Julio Cortázar en el cuento Las babas del diablo, que se posea disciplina, educación estética y dedos seguros. Muchísimas gracias.